Buenas noches. Se está discutiendo fuerte en la Cámara de Diputados, pero todo indica que dentro de algunas horas la mayoría de Morena y aliados aprobarán el paquete de reformas que dará a la Defensa Nacional el mando pleno de la Guardia Nacional. Esas imágenes son de hace poco más de una hora. Los diputados del PAN subieron a la tribuna con pancartas para recordar tuits antiguos del presidente López Obrador, de integrantes de su gabinete, de Morena, cuando criticaban el uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Eso hace unos momentos. Pinta para una sesión larga ya en Cámara de Diputados, pero Morena y aliados tienen los votos necesarios para imponerse, haga lo que haga, diga lo que diga la oposición. Y donde hoy está García Luna, mañana van a estar ustedes. Están condenando a la Guardia Nacional, a la Corte Penal Internacional. Y nosotros no vamos a permitir este atraco. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a tener los reportes de cómo van las cosas allá en Cámara de Diputados. Bueno, no ha sido un muy buen día para tocar este tema por un hecho que ocurrió ayer y sobre el cual tuvo que hablar esta mañana el presidente López Obrador cuando informó que la Secretaría de Defensa Nacional está investigando la muerte de una niña de 4 años. La mataron el miércoles, la mató una bala perdida en Nuevo Laredo. En un enfrentamiento del ejército con una organización del crimen organizado, perdió la vida una niña, esto en Nuevo Laredo, y ya el secretario de la Defensa, el general Sandoval, ordenó de inmediato la investigación y se va a esperar nada más que ya se resuelva el día de hoy sobre la responsabilidad de quien disparó. Pues se fue el viernes y esa información por parte de la Defensa Nacional no ha llegado. Mal día, mala coincidencia con la discusión en Cámara de Diputados del tema de la Guardia Nacional. De acuerdo con el relato de los familiares de Heidi Mariana, la niña, el miércoles por la noche ella comenzó a sentirse mal, por lo que la tuvieron que llevar a un hospital, a un centro médico donde trabajaba su madre. En el auto iba la mujer que la cuidaba, iba el hermano de la niña, un niño de 7 años. En el camino se escucharon disparos, impactaron el vehículo, hirieron a la cuidadora y mataron a la niña. Una bala le pegó en la cabeza y la mató. Hasta el momento no se sabe el origen del disparo. Ayer la abuela de la niña, la señora Araceli Rodríguez, protestó afuera del cuartel militar en Nuevo Laredo, culpando, responsabilizando a los soldados. ¡Hijos de su perra madre! ¡Tardos! ¡Lealtad! ¿Cuál lealtad, estúpidos? ¿A quiénes son leales? No debería de decir esto, pero desearía que a uno de tus hijos le pasara esto, para que veas lo que se siente y cómo vas a llorar, y cómo vas a sufrir, y cómo vas a dejar de vivir. Vienen a cuidar la ciudad, ¿de qué? Nosotros nos cuidamos de ellos. Que se haga justicia. 5 años nada más tenía mi niña, mi princesa. No hay información, la información de la que habló el presidente López Obrador en la mañana, que daría a conocer la Defensa Nacional, o al menos así lo entendimos al escucharlo en la conferencia mañanera. Hasta este momento no se ha difundido la aclaración de si hubo un enfrentamiento y producto o consecuencia de ese enfrentamiento, una bala terminó impactando en el auto donde viajaba la niña. Pero bueno, son 22:33, quizá un poco más adelante llegue esa información. Anoche también un día muy difícil, anoche fue asesinado un exalcalde de Yecapixtla, en Morelos, de nombre José Refugio Amaro.
lo atacaron en un partido de fútbol, en un campo deportivo de la colonia Aquiles Cerdán. Murieron otras 3 personas, hay 10 heridos. En un partido de fútbol, otra vez, y otra vez Morelos. Así, vamos a ver estas imágenes, momentos posteriores al ataque. ¿Hay otros acá? Hay más. ¡Ay, no! ¡Ya que lo levanten la ambulancia! La inagotable tragedia de la inseguridad en México. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, informó que, pues lo que dicen las autoridades, que ya identificaron a 3 personas involucradas en el ataque y quienes serían objetivos claves por ser generadores de violencia en el Estado. En tanto, el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz, detalló que fueron 2 vehículos donde venían las personas en estos hechos y aseguró que el ataque podría deberse a la expansión que tiene el cártel del noreste por Morelos, lo mismo de toda la vida. Ya se investiga, seguramente se va a detener a algunas personas, pero no hay una fuerza, no hay una autoridad que permita que se lleve a cabo con tranquilidad un partido de fútbol, cuando menos en Yecapixtla, Morelos, cuando menos en esa zona. Y después... Argentina, Claudia, con sus problemas. Buenas noches. Argentina, Ciro, buenas noches. Pues anoche veíamos esta imagen de cómo un hombre le apuntó con una pistola a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le apuntó a la cabeza, jaló el gatillo, pero no hubo disparo. No hubo disparo a pesar de que la pistola tenía 5 balas. Esta mañana, incluso el presidente López Obrador opinó que es un milagro que la señora Cristina esté bien y condenó el ataque. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitó a su compañera de gabinete, quien, por cierto, reapareció por la tarde por primera vez luego del atentado. Salió de su casa, caminó unos 10 metros, saludó a algunos simpatizantes desde lejos, claro. El equipo de seguridad la escoltó de inmediato y se fue. Su agenda fue privada. Por la noche declaró ante el juez que nunca se dio cuenta de que le apuntaban con una pistola. Fueron miles, eso sí, las personas que marcharon hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires para expresar su apoyo a Cristina Fernández. En la marcha participaron funcionarios, líderes sindicales, artistas, en fin. Al final leyeron un pronunciamiento en el que llamaron a la unidad nacional, aunque también insinuaron que la oposición y los medios de comunicación son los responsables de promover un discurso de odio y criminalizar al peronismo, movimiento que hay que recordar es movimiento al que pertenece la vicepresidenta. Esta noche ya se tienen más detalles sobre la persona que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Fernando Andrés Abad tiene 35 años, nació en Brasil, pero una gran parte de su vida ha radicado en Argentina. Está registrado como chofer de taxi en varias aplicaciones. Por lo pronto, esta noche ya fue presentado ante un juez acusado de tentativa de homicidio, pero se negó a declarar. Otra semana de mucha actividad de los 3 principales, de los 3 precandidatos de Morena a la presidencia de la República. La semana pasada presentamos un trabajo en viernes, no me equivoco, fue en viernes también, de la actividad del canciller Marcelo Ebrard, uno de los 3 en TikTok, y le estaba tomando una buena delantera en esa plataforma a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está el TikTok de Claudia Sheinbaum? Las 3 en conjunto, las corcholatas, van hombro a hombro peleando los likes. Ya es en el informe presidencial, en los eventos del partido, o bien anunciando otros partidos.
como el de béisbol de Grandes Ligas que se realizará en la Ciudad de México en 2023. Un anuncio que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó también a TikTok con el fin de pegar un home run. Los Gigantes y Padres disputarán 2 juegos en el estadio Alfredo Harpelú. Pero terminó siendo un strike de poco más de 10,000 vistas. Solo una de cada 10 personas que vieron el video decidió darle me gusta y menos de 100 personas hicieron algún comentario. Números muy bajos para una red social amante de la interacción. Algo pasa en la cuenta de TikTok de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Quiere arrancar con altura como la Rosalía, pero ni haciéndola de Motomami lo logra. Ya ven cómo son los memes. Motomami recargada en el trolebús elevado. El resultado, poco más de 10,000 vistas y 2,000 me gusta. Ni siquiera el encuentro entre amigas con la conductora del talk show político de moda acaba por funcionar. Y es que su cuenta se divide entre los anuncios oficiales. Estamos en el cablebús línea 2. Les tengo una buena noticia a las y los millones de usuarios del metro. Y un acercamiento a la comedia involuntaria. La tortuga, la tortuga. Pero hay una realidad. La constante en los videos de TikTok de la jefa de gobierno son las fallas técnicas. En muchos casos ni siquiera se escuchan bien. Subimos aquí en el centro de mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el secretario de Movilidad. Esta es una gran canción de George Harrison, es que esta niña nunca se les va a olvidar que la conocieron. Nunca, nunca. Quizá por eso llamó a Antonio Gutiérrez Rubí, quien hace más de 2 años ya hablaba de la influencia de TikTok en la política y quien fuera asesor estrella de la campaña que llevó a la presidencia de Colombia a Gustavo Petro. Le mando saludos a todos los jóvenes que estudian en C7. Sur, así de la porra. Bueno, así van en TikTok los 3 precandidatos presidenciales de Morena. Marcelo Ebrard muy adelante. La semana pasada tenía 113,000, subió a 131,000. En cambio, Claudia Sheinbaum prácticamente se mantuvo como la semana pasada. Adán Augusto López no tiene un TikTok activo. Y bueno, si TikTok es tan importante, Claudia Sheinbaum va a tener que hacer un gran esfuerzo ahí. Claudia. Bueno, pero a ver, Ciro, también hay que decir que quien no ha soltado TikTok es el canciller Marcelo Ebrard y sigue en el mismo tono. Como cuando tengo que elegir una foto de perfil. Se parece al de Colombia. Parece que el asesor colombiano es el de Ebrard, no es de Claudia Sheinbaum. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer estos trabajos dentro de un mes y medio. Probablemente las cosas hayan cambiado. Pero lo está haciendo muy bien. A prueba de ¿Quién, ello Ebrard o sí, Claudia Marcelo Sheinbaum? Ebrard. Prueba de ello es lo que alcanzó esta semana. Solo en una semana, Ciro. Anoche, por cierto, cambiando de tema, vimos las imágenes del momento en el que la senadora de Morena, Claudia Valderas, agrede a una empleada del Senado, quien se encontraba, al parecer, en estado de ebriedad. Eso ocurrió el miércoles tras bambalinas, mientras se llevaba a cabo la sesión para elegir al presidente de la mesa directiva. Pero hoy se difundió un video de una nueva agresión de la senadora a esta misma joven de nombre Amor Torres Carmona, una primera agresión del mismo miércoles. ¿Y por qué me vas a quitar mi mochila aquí frente a los niños? Claudia, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, Claudia? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Grame con tu celular, gracias. ¿Qué te pasa, Claudia? ¿Qué te pasa, Claudia? 2 días han pasado desde estos hechos y la senadora Claudia Valderas sigue sin dar una postura sobre estas agresiones. Y hoy en la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se dio una acción, se tomó una decisión y se llevó a cabo un desalojo
que no va a dejar satisfechos ni a unos ni a otros, que va a traer críticas contra unos, contra otros, que va a reprobar por parte de algunos el uso de la autoridad, incluso pues, de la disuasión. Para otros será una demostración de que sí hay autoridad y no se va a permitir cualquier cosa. Esta mañana fueron desalojados los ex trabajadores de la extinta aerolínea Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación dejó de volar en 2010 y desde 2011 trabajadores instalaron ahí tiendas, pusieron puestos de comida en los pasillos del aeropuerto de la Ciudad de México. Y hoy temprano, la madrugada, apoyados por marinos de la Unidad de Protección Aeroportuaria, el representante legal del aeropuerto, el director y un notario, pues notificaron a los ex trabajadores la ocupación ilegal de más de 1,000 metros cuadrados. Sacaron la mercancía que estaba en venta y la estamos viendo, sacaron cajas, monitores, archiveros, muebles, todo lo que tenían ahí los ex trabajadores de Mexicana y que habían instalado además desde hace años una cafetería, una tienda para reunir dinero. La zona permaneció acordonada desde las 2 de la mañana hasta cerca de la 1 de la tarde. Así ocupaban los ex trabajadores de Mexicana este espacio en donde aseguran reunían recursos para 70 familias de sobrecargos, de trabajadores de tierra, incluso de algunos pilotos. Vendían ropa, recuerdos, maletas, comida, desde luego. Había lonas donde explicaban las razones de su lucha. 11 años de injusticia, decía este cartel. Desde este mediodía la misma zona pues quedó así. Vemos la imagen de, ahí está, ya desalojada. Y fueron otra vez las Fuerzas Armadas las que tuvieron que llegar a poner orden ahí. El nuevo director del aeropuerto, el vicealmirante Velázquez, dijo que pondría orden y bueno, pues ahí está esta acción. La Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana acusó que el desalojo los deja en indefensión y sin recursos para mantener su lucha jurídica. Dijeron que los gobiernos anteriores al menos fueron tolerantes con su manifestación pacífica. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que el desalojo fue legal, voluntario, dicen, y sin ningún acto de violencia. De acuerdo con el comunicado, la forma en que se venía ocupando este espacio y las actividades que se hacían ahí ocasionaban un quebranto económico al aeropuerto, traían inseguridad a los usuarios, una competencia desleal al comercio formal instalado en la terminal. Y dice David Páramo que va a tocar el tema. Era una decisión muy difícil de tomar. La tomaron en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso este mediodía. Por la noche, las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México se suspendieron porque reportaron a un perro, Ciro. Un perro en las pistas. Sí, eso decían. Ah, sí, un perro. Pero nadie lo vio. En redes sociales, los pasajeros de distintos vuelos sí reportaron la supuesta presencia de este perro, que provocó que no hubiera despegues, que no hubiera aterrizajes, al menos durante 1 hora. Increíble. Se dijo que lo vieron algunos pilotos, pero al final nadie confirmó nada. Sin embargo, el aviso fue suficiente para que varios vuelos tuvieran que ser desviados a Querétaro, El Bajío, Toluca, incluso a Morelia. Afectó hasta el vuelo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien volaba de Mérida a la Ciudad de México. 35 minutos, sí. Tuiteó esto porque llevaba 35 minutos, como lo comparte en este tuit, volando porque el aeropuerto estaba cerrado. El piloto especificó, así lo dijo, que desconocen las características del animal, pero se presume, dijo, no es un animal de 2 patas. A las 9 de la noche, con 8 minutos, ya el vuelo logró aterrizar con éxito, pero del perro en las pistas del aeropuerto nadie supo más. Bueno, veíamos que esta noche, quizá en la madrugada, quizá mañana en el curso del sábado, se termine votando la propuesta, las leyes para que ya la Guardia Nacional dependa formalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso hoy y mañana. El lunes viene una sesión muy relevante de la Suprema Corte de Justicia, donde van a revisar y quizá votar
la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Temprano le preguntaba al presidente López Obrador otra vez su opinión sobre una posible división al interior de la bancada de Morena en el Senado y aprovechó para responder esto sobre los otros poderes, el legislativo y el judicial. En el caso de nuestra postura es garantizar la libertad y garantizar, ayer lo dije, el derecho a disentir. Eso es propio de una democracia. Yo no intervengo en asuntos de otros poderes. El derecho a disentir, pero pocos minutos después el presidente habló ahora sí de lleno sobre el Poder Judicial, sobre la Suprema Corte, y dijo que desde que era presidente electo decidió que no enviaría una iniciativa para reformar al Poder Judicial, que lo mejor era que los ministros, magistrados y jueces ayudaran a reformarse. Dijo que todas las ternas para ministro que ha propuesto en su gobierno, de donde han salido los ministros Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz, las hizo pensando en que le ayudarían a reformar al Poder Judicial. Pero después dijo esto. Me equivoqué. Porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y no es lo que tendría que hacer un juez, como son los ministros de la Corte. El presidente dijo que le cuesta mucho trabajo contar, así lo dijo, con 4 de los 11 ministros, aunque no especificó si se refería a los ministros que él impulsó. Puso como ejemplo la ley de la industria eléctrica, dijo que de chiripas evitó que fuera declarada inconstitucional y bueno, volvió a criticar la posición de la Suprema Corte en torno a la prisión preventiva oficiosa que el lunes se va a discutir. Y precisamente sobre la prisión preventiva oficiosa, esta mañana el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía hizo una larga exposición defendiéndola, más de 30 minutos de recuentos de las modificaciones constitucionales y de algunos casos en que, según él, los jueces han dejado libres a supuestos delincuentes. El señor Mejía dijo que si se elimina la prisión preventiva oficiosa, más de 92,000 personas acusadas de delitos graves, feminicidio, secuestro, narcotráfico, podrían buscar su liberación. Tu historia de la semana, Claudia, y hoy va como despedida. Sí, pero no me puedo ir, Ciro, sin antes destacar lo que pasó hoy en el Conservatorio Nacional de Música. El miércoles, como bien lo comentas, mostramos aquí el paro de alumnos y maestros para exigir al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la destitución de su nuevo director, Patricio Méndez Garrido. Su voz hizo eco porque el señor Méndez Garrido declinó al cargo ante esta presión. Y así tomaron en el Conservatorio Nacional de Música la renuncia del director, Patricio Méndez Garrido. Es un triunfo, yo creo que muy grande para esta comunidad. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con todos. Muy satisfechos, tremendamente satisfechos. Estamos satisfechos, pero todavía es un camino largo por recorrer.
Hoy el INVAL emitió un comunicado en el que aseguran fue el mismo director del Conservatorio Nacional de Música, Patricio Méndez Garrido, quien decidió renunciar al cargo. La razón, según expone en la carta que le hizo llegar al Instituto Nacional de Bellas Artes, fue objeto de una campaña mediática de linchamiento, sin ningún sustento por académicos y alumnos quienes, asegura, no representan el sentir de la comunidad del conservatorio. Sin embargo, decidió reservarse el derecho de actuar jurídicamente. Fueron alrededor de 200 alumnos y académicos del conservatorio quienes denunciaron violencia psicológica, discriminación, acoso y hostigamiento sexual por parte de Patricio Méndez Garrido. Y su voz hizo eco. El INVAL nombró esta mañana a la reconocida pianista Silvia Navarrete como directora interina. 43 años de trayectoria la avalan. Tenemos como mujeres un compromiso fuerte de pues la equidad de género. Es algo que existe ya y que tenemos que seguir defendiendo, claro. Los alumnos y académicos, por su parte, hicieron un llamado al INVAL para que se les garantice que no haya represalias en su contra y dan como plazo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura hasta el día 18 de septiembre para designar a un nuevo director del conservatorio para el periodo 2022-2026. No sabemos si la CEGEIA o el INVAL o incluso los administrativos de la escuela, Patricio inclusive, pueda tener alguna represalia contra todos los involucrados en este movimiento. Le preguntamos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura si Patricio Méndez Garrido renunció o lo renunciaron. Nos respondieron que fue él quien decidió declinar al cargo. Lo que sí es un hecho es que Silvia Navarrete a partir de hoy es oficialmente la directora interina y si Bellas Artes no hace una convocatoria, ¿qué pasa? Van a regresar al paro total. Así lo dijeron y dieron un plazo hasta el día 18 de septiembre. Si no se cumple, regresamos a paro total. Gracias, Claudia. Gracias, Ciro. Buenas noches. En la Cámara de Diputados todavía no han comenzado a discutir las reservas del dictamen de reforma al paquete de leyes de la Guardia Nacional, así que va para largo, porque hay inscritas 245 reservas. Los diputados siguen fijando posturas, llevan más de 2 horas, discuten protocolos, nada del debate de fondo, pero de cualquier forma la instrucción es clara a los diputados de Morena y sus aliados del Verde, del PT. La decisión está tomada, el proyecto es claro, se tiene que aprobar así y así se aprobará. Y esta noche, en la madrugada, en el curso de mañana, la Guardia Nacional pasará a depender de la Defensa Nacional. David. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Esta de Mexicana de Aviación es una historia triste, triste. ¿Por dónde la ves? Mira, los empresarios que la tenían la reventaron, siendo una aerolínea buena, que era una aerolínea bandera de México, que era muy importante. Luego nunca encontraron muchos de los extrabajadores de Mexicana de Aviación trabajo. Hubo, por ejemplo, básicamente entre los pilotos y las sobrecargos, quienes más o menos rápido se acomodaron. Sin embargo, muchos de los trabajadores de tierra se quedaron en la inopia. Empieza este gobierno, que supone que es un gobierno que primero los pobres, que hay una conciencia laboral, y los tenían ahí en una cueva, porque no es otra cosa sino una cueva donde estaban, insegura. Nunca se acercaron con ellos las autoridades del trabajo. Ahí vendían, tenían cafetería y demás. Eso estaba desde antes de este gobierno. Sí, estaba desde antes. Pero este gobierno, que se supone que es diferente, pero hace lo mismo, o sea, es un gobierno diferente que hace lo mismo. Si hubiera habido un mayor compromiso por los trabajadores, por las tragedias personales de quienes ahí pues tenían que vender comercio ambulante dentro del aeropuerto, que tiene razón el aeropuerto en decir que era peligroso, y que tenían que poner orden, y lo dijo el... Y que tenían que poner orden, tenían que poner orden. La tragedia es que durante 4 años de esta administración, que dice que
odia a los neoliberales porque ellos no piensan en las personas. Nunca pensaron en estas personas hasta hoy, que con razón deciden que se tienen que ir de ahí y que los dejan sin ninguna opción de trabajo, con ninguna opción de vida. Cayeron de trabajar en una línea aérea al comercio ambulante en el aeropuerto. Es una historia triste. Y hoy los desalojaron y se entiende la necesidad de poner orden en el aeropuerto, porque si no viene la reclamación de que se permite la anarquía. ¿Pero por qué dejaron pasar 4 años sin darles ninguna salida, sin darles ninguno? Tenían una cafetería. ¿Por qué no les ayudó el gobierno, la Secretaría del Trabajo, el gobierno de la Ciudad de México, alguien, a poner una cafetería o a regularizar lo que estaban haciendo en uno de los espacios? Pero normalmente los lesionados, los pobres, los lastimados, solo sirven para los discursos y no para las acciones. Remátala, David. Un muy buen profesional hoy se convierte en director de Walmart para América Latina y México. Javier Treviño, quien fuera funcionario del gobierno federal y quien su último cargo lo tuviera como director del Consejo Coordinador Empresarial, ahora se incorpora a esta empresa. Gracias. Regresamos con el milagroso Cruz Azul, con la derrota y despedida de la mayor jugadora de tenis de todos los tiempos. Y sí, suerte a la Guardia Nacional, la coloquen, y a las Fuerzas Armadas. Coloquen a la Guardia Nacional donde la coloquen los funcionarios, los políticos, los burócratas en turno. Volvemos con todo eso. Desde finales del año 2006, desde entonces, las Fuerzas Armadas han tenido que hacerse cargo de la mayor parte de las crisis de seguridad y violencia en el país. Así fue con el presidente Calderón, con el presidente Peña Nieto, y así ha sido con el presidente López Obrador. Y hace 15, 10 y 5 años, como hoy, las Fuerzas Armadas siguen teniendo un gran apoyo de los mexicanos. Esa ha sido y es la realidad. Y ni siquiera así se ha podido debilitar considerablemente a los criminales, a los despiadados criminales. Suerte entonces a la Guardia Nacional, que algún día pueda traer un poco más de certidumbre, consuelo, vida, alegría y paz a 130 millones de mexicanos. Suerte a la Guardia Nacional en cualquiera de los organigramas que la pongan los gobernantes en turno. Suerte. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.